Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que hemos vivido durante años en una dictadura en la que la censura ejercía un control férreo hacia la prensa, al menos aprendimos a leer entre líneas. Algo que quizás nuestra invitada de hoy ha vivido en propia carne. Se trata de la artista cubana Cristina Escobar, quien acaba de inaugurar aquí en París una exposición bautizada Entre líneas y sin palabras. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Gracias Francia por Internacional. recibirme. ¿Tuviste que leer entre líneas en tus años que viviste en Santiago de Cuba? Sí, claro. En Santiago de Cuba viví hasta los 24 años y claro, hay también un pasado en la familia. Y claro, tuvimos que leer todos entre líneas y muchas anécdotas también que puedo contar, pero hay una que retengo muy bien y que de hecho la utilicé para realizar una performance con mi hermana gemela, que es actriz de teatro. Nos metíamos bajo las palanganas para decir lo que estaba prohibido. Y así, por lo menos, lo decíamos en alta voz. Pero hay muchos artistas que tuvieron que hacer una lectura entre líneas y crear obras donde había que leer entre líneas. Es un buen ejercicio finalmente, ¿no? Agudiza el ingenio. Sí, agudiza el ingenio, pero también da una sutileza al trabajo que permite varias lecturas paralelas. Y claro, esto enriquece inevitablemente la obra. Afortunadamente los censores no tienen una inteligencia demasiado desarrollada y se les meten muchos goles, ¿no? Son las cosas más directas que van a molestar en una dictadura. Pero nunca subestimé tampoco la inteligencia de esas personas. No, claro que no. Permíteme, Cristina, que recuerde que has nacido en Santiago de Cuba, si no me equivoco, en 1977, en una familia de origen español, me decías, ¿no? Asturianos. El bisabuelo mío nació en Asturias, era asturiano. Pero claro, en mi familia también hubieron muchos que decimos criollos, son los cubanos de pura cepa, como se dice en Cuba. Y claro, en mi familia había de todo. Y como decía Fernando Ortiz, en Cuba el que no lo tiene de Congo, lo tiene de Carabalí. Es cierto, Cristina, que con solo 14 años ya entras en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. ¿Qué es lo que te llevó a hacer artes plásticas? Yo empecé a dibujar, era muy pequeña. Empecé a dibujar todo lo que veía en la casa. Los floreros, los mangos de las puertas, todo esto. Y recuerdo que cuando era pequeña, cuando mi mamá venía con muñecas o juguetes, porque éramos niñas, yo siempre pedía algo para dibujar. Y recuerdo exactamente el día en que quise ser artista. Fue un domingo y mi madre estaba organizando unas revistas que venían de la Rusia. Y ahí vi una pintura que se llamaba Domingo, por casualidad, y era una pintura de un pintor ruso que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo perfectamente de la emoción que esta pintura me procuró. Y en ese momento, dice mi madre, yo no recuerdo muy bien lo que dije, empecé a llorar, y cuando me preguntó ¿qué tienes?, yo le había dicho, pues yo quiero tener ese poder, de poder voilà, transmitir una emoción así a otras personas. Y me presenté en la escuela a los 10 años. Claro, a los 10 años pues no demasiado me aceptaron, pequeña, ¿no? Me dijeron que era muy pronto, pedí ver al director y el director me dijo pues por lo menos hay que tener el colegio hecho. Y entonces volví a presentarme a los 14 años y ahí pues pasé el concurso y entraste. Y entré. ¿Qué ambiente había en esa escuela de artes plásticas? ¿El realismo socialista, se imponía o no? No, bueno, teníamos clase de marxismo-leninismo, pero éramos bastante libres en esa escuela. En todo caso, al interior de la escuela, la creatividad
tomaba una parte importante de la educación en la escuela y yo me encontraba también con personas que tenían mucho más edad que yo, tenían 18, 19 años. Yo pienso con la distancia que yo no era lo suficientemente madura para estar en una escuela de arte. Pero aprendí mucho, estuve con personas que me enseñaron mucho, pero lo que fue rico, es decir, rico de sabiduría en esta escuela es que a los 17 años hago el encuentro con el teatro. Y a los 18 años, cuando me diplomé, presenté mi diploma en una escena de teatro y ya a partir de ahí empecé a trabajar con el teatro. Entonces fue realmente una pasarela muy importante en mi trabajo porque pasé del dibujo, del grabado, de la pintura directamente al objeto y el espacio fue tan mágico en el teatro que entonces a partir de ahí decidí de hacer obras que ocuparan el espacio. ¿Ese paso por el teatro tuvo la culpa tu hermana gemela, quizás, que era actriz? Sí, sí, mi hermana gemela que siempre desde niña quería ser actriz. ¿Y ella se ha quedado en Cuba, tu hermana? Estuvo en Cuba, estuvimos separadas 2 o 3 años cuando me vine a Francia, pero fue insoportable. Difícil, ¿eh? Y luego ella vino y ahora está en España. Y cuéntanos, ¿cómo llegas a Francia? Me decías que por una historia personal, una historia de amor. Llegué a Francia por una historia de amor. Conocí a mi marido porque luego nos casamos en Cuba porque era un amigo de la familia y lo conocí en familia y fue el amor a primera vista. Y entonces nos casamos. Primero él debía venir a Cuba porque yo no quería irme de Cuba, no quería dejar a mi familia. Pero no consiguió él venir a Cuba, entonces como al año de casado pues me vine yo a Francia. Aquí en Francia vas a continuar tus estudios en la Escuela Superior de Arte de Nancy, al este del país. El clima artístico y el meteorológico eran muy diferentes seguramente de la Escuela de Santiago. Completamente, ¿no? Porque en Santiago había una parte que era muy académica. Había que conocer bien las técnicas y el sujeto de las obras era importante, pero lo más importante era saber hacer, saber dibujar técnicamente. Pero es importante también, el saber no ocupa lugar. Pero cuando llego a Nancy, me doy cuenta que en Nancy puedo encontrar un equilibrio, porque vengo con toda esta formación académica de dibujar súper bien, de trabajar bien las materias técnicamente, pero entonces en Nancy encuentro la otra parte, que es ponerle un sujeto y un propósito a lo que creas. Y claro, ahí es donde yo encuentro mi equilibrio también. Aquí en Francia vas a empezar a trabajar con lo que tú llamas objetos escultura. Son objetos que encuentras en cualquier sitio en tus viajes. Son objetos cargados de recuerdo, ¿no? Son objetos que están liados siempre con una historia personal y que está completamente relacionado con la memoria, con la memoria colectiva, con la memoria individual. Para mí un objeto no es una cosa física que no tiene un alma. Para mí cada objeto está animado por una historia, por una memoria. El dibujo no lo has abandonado, sigues dibujando. Nunca, es mi primer amor, es el dibujo. Hasta incluso en las instalaciones que realizo y en obras que realizo en el espacio, yo siempre todavía miro el dibujo. Ahí en esos dibujos y en esta exposición reflejas los problemas de la migración de los migrantes. Cuba fue la pionera, ¿no? En los balseros en los años 70 fue... En los años 70, Fidel Castro decide de abrir el Mariel, el puerto del Mariel, y dar libertad a los cubanos que querían irse. No sé decirte si fue la pionera en esta época, pero hubo una ola muy grande de balseros en los años 90 también. Y luego con el muro de Berlín, pues a partir de los años 89, 90, en Cuba fue muy difícil vivir porque faltábamos de todo. Y ahí hubo una gran ola de balseros a partir de los años 90 hasta los años 95, 96. ¿Cómo vivíais vosotros que os quedabais allí, esa ola de gente que se iba?
se marchaba. Era difícil, no había mucho que comer, todo estaba extremadamente caro, había mucha gente que se iba, gente que queríamos, gente que no veíamos más, gente que desaparecía, gente que lograba llegar, y claro, era muy difícil, pero los que nos quedábamos, pues tratábamos de seguir y poder vivir. Mucho ha llovido desde entonces, pero el problema de los migrantes sigue siendo grave, sobre todo aquí en Europa, en el Mediterráneo, que se ha convertido en una tumba a mar abierto, si Un me permites, territorio terrible. Precisamente hiciste una residencia en Lucca, en Italia, entre Pisa y Florencia, no lejos del Mediterráneo. Estaba presente allí la aventura de los migrantes. De hecho, fue una residencia donde pasé más o menos 2 meses en un campo de refugiados a Lucca, y allí pude realmente encontrar estas personas físicamente, pero también escuchar sus historias y sentir también esa emoción, ¿no? Porque lo que me interesa también del emigrante es todo lo que es del lado de la afección, de la emoción, de la percepción, de la experiencia, de la memoria. Son cosas que no son físicas, que son imperceptibles. Y entonces tuve la oportunidad de tener ese encuentro, y de hecho creé una obra que se llama Trofée, que llamé Trofée, que fue a partir de esa memoria del viaje a través del mar Mediterráneo, y hoy pertenece a la Fundación François Schneider. Imagino que es importante que tú misma hayas sido migrante, ¿no? Esa experiencia, ese... Sí, claro, yo no atravesé el Atlántico en barco, pero más que migrante, porque el migrante yo lo relaciono más bien con ese camino de migración que debemos hacer. Pero el exilio siempre estuvo muy presente desde el momento en que me fui del país, claro. Y por eso me interesó muchos escritos también de poetas que hasta incluso eran censurados en Cuba, donde no pude tener la oportunidad de descubrirlos, y lo descubrí llegando en Francia, como Virgilio Piñera, por ejemplo. Por supuesto. Donde habla del exilio y también de las fronteras y sobre todo de la condición insular. Migrante lo fuiste también en una residencia en el 2017 en Nueva Delhi, en el Instituto Francés de Nueva Delhi. Eso sí que es un cambio radical de cultura, ¿no? No puedo negar que me dio miedo. No. No puedo negarlo. Cuando llegué en India tuve mucho miedo, pero cuando salí del aeropuerto vi 2 o 3 cosas que me familiarizaron con Cuba. ¿Cómo qué? El olor, este olor extraño de... No tropical, sé, casi, sí. Sí, un olor extraño, que quizás pueda ser extraño para algunas personas, pero para mí fue bastante familiar. Los perros callejeros, vi algunos ruidos, y estos pues... Se parecía mucho a lo que ya yo conocía, y ahí empecé a relajarme. ¿Qué salió de esa residencia? Esa residencia fue muy interesante. Conocí personas interesantes, conocí la artista Parvati, que es una artista mujer en India, muy militante, y yo la admiro muchísimo, me gusta mucho su trabajo. Decidió no casarse nunca, adoptar una chica, porque en India tener una niña es complicado. Ella quiso adoptar una niña, y trabajamos juntas en un proyecto sobre, no sé cómo se dice en español, el techo de vidrio en la sociedad. Sí, el techo de cristal. El techo de cristal. Y trabajamos sobre este proyecto, y estábamos en colaboración con Saint-Gobain. Y no sé qué fue lo que pasó, pero al final... Es una factoría de cristal, precisamente. Exactamente. Y no sé qué fue lo que pasó. Al final hubieron muchas cosas, pero bueno, no quisiera entrar mucho en ese tema, porque hay gente realmente que quería que ese proyecto saliera, como Pierre-Emmanuel, alguien que nos acompañó todo el tiempo, que trabajaba en Madrás, una persona formidable donde cree en el arte, y estaba con nosotros todo el tiempo, pero no sé al final qué fue lo que pasó, y el proyecto no pudo realizarse. Yo pienso, desde mi punto de vista de artista, sin querer afectar a nadie, que fuimos censuradas por alguna parte en India.
Es más que probable. Aquí en Francia has trabajado también en una localidad al este, en Thaon-les-Vosges, donde había una fábrica, quizás una de las mayores fábricas textiles de Europa, y que has intentado recuperar la memoria de tantos y tantos trabajadores que pasaron por ella, ¿no? Increíble este territorio. Eso fue cuando tuve una bursa, una Una beca, beca, sí. perdón, una beca de misión de territorio que es lanzada por el Ministerio de la Cultura en el este y radica en crear un proyecto con una inmersión completa del artista en un territorio del este y trabajando en colaboración con una institución. Entonces, esta vez trabajé con La Luna en Parachute, que están en Espinal, que es un centro de arte que hace un trabajo formidable, y el territorio fue Thaon-les-Vosges. Cuando yo llegué, pues yo no conocía nada del territorio. Y enseguida sentí como un ambiente pesado, ¿no? Algo que... Y buscando, claro, me di cuenta que había una memoria que estaba ahí todavía, muy latente, que era la memoria de toda esta industria textil que hubo en el territorio. Estaba la BTT, estaba Bussac, estaban muchas industrias textiles, una de las más importantes que hubo en Francia, y donde hubo importación de tela increíble en casi todos los países. Y eran una fábrica tan grande que era una ciudad. Había de todo. Cerró hace ya muchos años, ¿no? Sí, cerró hace muchos años y claro, me interesé mucho, hice relaciones muy interesantes con el Museo de Patrimonio, me recibieron muy bien Martina y su marido, muy interesados, muy inteligentes, realmente estuvieron conmigo en el proyecto, me acompañaron todo el tiempo, el alcalde de la ciudad también me acompañó todo el tiempo y claro, allí encontré gente muy interesante y allí fue donde empecé a desarrollar un trabajo que tenía que ver también con el exilio y con la clase obrera, porque buscando en todo lo que eran los archivos, pues supe que había una llegada muy importante de indochinos en esta región, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, donde faltaba mano de obra francesa, y estos indochinos llegaron a esta región, como en casi toda Francia, pero en esta región había bastante para trabajar en las fábricas de textiles. Volvamos a la exposición que acabas de inaugurar en la Galería Olivier Waltman, aquí en París. Me gustaría que nos hablases de una de las obras que se llama Pueblo Negro, Peuple Noir, un conjunto de 72 tejas que es cierto que han sido moldeadas en los muslos de una serie de mujeres. De mujeres y de hombres, porque en mi búsqueda de querer borrar las fronteras físicas, pero también las fronteras sociales o de género, yo decidí de hacerlo en mujeres y en hombres. Este trabajo realmente nace de esta misión en Thaon-les-Vosges, donde cuando yo llegué a Thaon-les-Vosges me hablaban bastante seguido Le Village Negro, el pueblo negro. Y buscando había mucha leyenda alrededor de esto. Se decía que era porque los indochinos cubrían las paredes y los techos de chapapote y por eso era negro. Encontré un libro, muchas historias alrededor. Pero descubrí, con el Museo de Patrimonio, que era realmente un barrio que se había construido para recibir africanos que se iban a la guerra con Francia, pero luego no pudo ser. Y luego estas barracas, porque eran una especie de barracas, se utilizaron para dar una casa, un techo a los indochinos luego cuando venían a trabajar en la BTT. Y esto me pareció interesante porque descubrí también que hubo unos archivos que salieron en ese momento sobre esta información de los indochinos, que estaba gestionado por el Ministerio de la clase obrera indígena en Francia. Luego también descubrí un filme que fue producido por Le Frac Laurent, muy interesante también. Y al lado de Thaon-les-Vosges está Remberville, que era pionero en todo lo que era el tejado, el trabajo con la tierra.
el Grès Flammé, que también colaboró con los artistas de Nancy, de la escuela de Nancy. Y entonces, haciendo una visita muy calurosa en el museo perdón, de la tierra en Ranverville, pues ahí hubo otra leyenda, que las primeras tejas eran construidas a partir de los muslos de las mujeres, que se moldeaban en los muslos de las mujeres. Y yo encontré muy interesante hacer una paralela entre estos dos territorios donde habían industrias diferentes, pero que desarrollaban esta industria en el mismo tiempo, y decidí hacer una evocación de la historia de este territorio. Y entonces empecé a moldear muslos de personas que venían a verme, de hombres y mujeres, y siempre cogía una frase de la conversación que hacíamos. También hice talleres de escritura alrededor de temáticas sobre la condición obrera, sobre la emigración, sobre la historia de la BTT también. Y estas tejas, pues exactamente salieron de los muslos de estas personas. Y claro, yo tengo la necesidad de saludar al Atelier Lucette, que me acompañó por este trabajo de cerámica, donde Lucette y Laurent me acompañaron realmente a realizar esto y me enseñaron la técnica del raku, que es lo que da este resultado de la cerámica negra. Haciendo un paralelismo, las fábricas de tabaco del sur de España o de La Habana, los cigarros también eran moldeados. Se rulaban en los muslos. En los muslos sí. de las mujeres, sobre sí. todo. En fin, el mundo es pequeño. Ya lo saben, pues si quieren, todo eso y mucho más lo tienen en la exposición de Cristina Escobar, que se acaba de inaugurar en la Galería Olivier Waltman, aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Julien Leng y a Mathieu Leroy, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, espero que en Santiago de Cuba también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Yo quiero decir rápidamente que en este momento está el Salón de Dessin a París, en la Tour de Maubourg, aquí en París, y en estos momentos está el salón que está hasta el domingo, donde también tengo algunos dibujos allí, y invito a todos a visitar el salón. Ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Cristina, mucho éxito aquí en París, y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.